Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy os doy la bienvenida con este instrumento que se llama lira. Es uno de los más antiguos que existen y lo que hice básicamente fue adaptar una vieja composición y improvisar sobre ella. Es una composición que realicé allá por el año 95-96 cuando comencé a explorar el mundo de la composición y de la interpretación en teclado, y fue de manera autodidacta, y esta vez de nuevo pues me estoy iniciando en este maravilloso instrumento de manera totalmente autodidacta porque nunca jamás me han enseñado. Este es el tercer día que toco, me llegó antes de ayer. La encargué a una tienda, aunque bueno, está hecha por un luthier de aquí de Madrid, es un instrumento artesano y me pareció un buen instrumento para comunicar el tema de hoy, sobre el cual he dejado un artículo en el blog Canto de Realidad. El tema es cómo armonizar nuestra visión a un mundo que está lleno de luces y sombras. Por tanto, para no caer en el negativismo y en el nihilismo negativo al cual conducen muchas enseñanzas, pues tenemos que aprender a transformar lo negativo en positivo, a vivir en un mundo de sombras pero manifestando nuestra luz. Porque todo aquí es un reflejo de algo y todo nos puede enseñar, incluso el dolor, el sufrimiento, las sombras. Así que voy a utilizar como analogía la lira y sus diferentes aspectos, porque tiene una historia muy profunda. Esta en concreto es una lira que está hecha de diferentes elementos, de diferentes procedencias. Por ejemplo, lo que es la caja de resonancia, si no recuerdo mal, le escuché al luthier decir que viene de Níger. Abajo os dejo un link a una entrevista que le hicieron y que está muy bien, es bonita de ver ya que muestra todos los instrumentos que hizo. Y bueno, la piel del instrumento viene de Turquía. Las cuerdas están hechas de nylon. Esta lira en concreto tiene 10 cuerdas, aunque legendariamente pues, la lira de Orfeo tenía 9. Y 9 son las energías básicas del universo, porque no podemos contar más allá de 9 sin repetir un aspecto, ¿no? Todo está hecho de relaciones, energías, vibraciones, armonía. Y esas relaciones se expresan con la mónada, la díada, la tríada, la tétrada, la péntada. Son aspectos de nuestro ser y más adelante daré algunas pinceladas sobre eso. Los mástiles, que representan, por así decirlo, los opuestos, son de madera de haya, es decir, vienen de la tierra, vienen de algo que sigue estando vivo
porque cuando un instrumento está hecho de madera y de otros elementos de la tierra sigue cobrando vida, ¿no? Y en este caso, fijaos cómo la díada está reconciliada por un tercer elemento, que es donde están las clavijas, que en este caso son de metal, son clavijas de guitarra. Esto facilita la afinación. Pero bueno, para mí es un símbolo de cómo la díada, los opuestos, se pueden reconciliar, como el hombre y la mujer, ¿no? Lo activo y lo receptivo, el cielo y la tierra. Y fijaos que las cuerdas tienen pues una tensión justa, ni muy tensa ni muy flácida. Y eso hace que el sonido pues, sea agradable. En este caso tenemos un compendio, un compositum, como decían en latín, un compuesto de diversos elementos que hacen uno solo. El instrumento es uno, pero tiene diferentes componentes. Y vamos a decir que incluso tiene unos pequeños defectillos. No quiere decir que la lira haya sido construida de manera defectuosa, seguramente no. Probablemente se dio algún golpe en la tienda. Si os fijáis, aquí pues tiene una pequeña hendidura en lo que es la piel, ¿no? Y bueno, esto pudo ser, como digo, por algún golpe en la tienda o algún desajuste en la construcción, pero no altera la sonoridad en exceso. Le da quizás una vibración que yo la estoy deteniendo con un papelito, aunque voy a meter un trozo de cuero para que no suene así, ¿no? Y también tiene una mella aquí, seguramente es de la calabaza que estaba pochada cuando se puso a secar, ¿no? Aunque bueno, no es que altere la sonoridad, en este caso tampoco afecta mucho. Y aquí, bueno, pues también tiene un pequeño tornillo que está salido y vamos a ver si lo logro encajar bien, ¿no? Pero como digo, pues a pesar de esos defectos, es un instrumento del cual se puede sacar belleza, tiene una buena resonancia, se puede afinar de diferentes maneras y la verdad es que incluso en su relación calidad-precio pues está bien, es un buen instrumento y bueno, es sencillo de tocar. Para mí no ha sido un salto demasiado grande porque como soy pianista y estoy acostumbrado a las posiciones del teclado, pues hay una lógica, ¿no? La posición de los dedos es prácticamente la misma. Sí que es verdad que tocar cuerdas pues exige más atención, más consciencia y eso también es un elemento a tener en cuenta porque requiere como más sutileza. Seguramente algunos pues sepáis tocar la guitarra o hayáis tratado de tocar la guitarra y veréis que aprender a tocar la guitarra es complicado al principio, sobre todo porque hay que poner las manos en los trastes. Bueno, pues aquí no tienes que poner manos en trastes, solo es tocar cuerdas. Hay diferentes estilos, evidentemente, pero me resulta más fácil que la guitarra. Yo, de hecho, pues traté de aprender por mí mismo guitarra y siempre ponía más énfasis en las flautas, el piano. Me obsesioné con las gaitas y bueno, hasta me fui a Irlanda, ¿no? Y siempre que me ponía a aprender la guitarra, pues me distraía con otras cosas, ¿no? Aunque sigue ahí en mente aprender otro instrumento de cuerda que se asemeja mucho a la guitarra. Lo que pasa es que quiero introducir lo que son instrumentos antiguos para poder expandir mi orientación terapéutica, ya que en las sesiones, módulos y otro tipo de participaciones musicales que he tenido, pues he utilizado instrumentos que están más cerca de lo tradicional y para mí lo antiguo tiene algo que no existe tan claramente en instrumentos modernos o
en ciertas expresiones modernas porque se han perdido riquezas armónicas, sobre todo en el mundo de la música. Antiguamente el oído humano estaba mucho más desarrollado. Hoy en día incluso las escalas que nosotros tenemos están afinadas en la escala temperada y luego además con demasiada tensión de cuerdas. Por eso veréis lo del La 440, que es muy tenso. Eso es para que los instrumentos suenen más fuerte. Estos instrumentos antiguos no estaban afinados con una tensión tan grande y además su relación armónica no era la misma que la nuestra, porque en la escala temperada todas las notas tienen la misma distancia, pero en la antigüedad las proporciones eran más naturales y suenan distinto. De hecho, esta lira yo solo la afiné con respecto a una nota, que es el do, y lo demás lo hice de oído, para confiar más en el corazón y no tanto en pues, un afinador digital o en una guitarra u otro instrumento que puede estar afinado según la escala temperada y el La 440, pero prefiero confiar más en esas proporciones armónicas que surgen de dentro, ¿no? Luego, si os fijáis, aquí hay 4 direcciones, ¿no? Y el centro. Bueno, pues esos son los 4 elementos más el quinto, el éter. Y todo esto ya nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es un símbolo perfecto de cómo tenemos que armonizar los 5 elementos en nosotros, tierra, agua, aire y fuego, más el éter, que es la luz magnética primordial, para poder vivir como seres de luz en un mundo de oscuridad. Y eso es básicamente el ser humano. El humano, en cierto sentido, es humus, porque desciende de Adán, y Adán fue hecho del polvo de Adamá. Adamá era un conjunto de dimensiones y sistemas astrales, de los cuales procedían una serie de almas y espíritus que llegaron a estar encarnados de nuevo en esta tierra, habiendo estado en otros sistemas. Pero bueno, se hizo como un reciclado para formar a un Adán que pudiese elevar a los mundos caídos, ya que habían caído en rebeliones y guerras. Esas rebeliones se dieron hace miles y miles de años, incluso en otros planetas, ¿no? De eso se habla en la mitología. Y bueno, pues aquellos espíritus y almas que perdieron sus cuerpos, evidentemente, en sus respectivos planetas y sistemas, pues acabaron encarnando como Adanes. Pero incluso cuando encarnaron como Adanes, pues siguieron cometiendo errores y se dejaron llevar por esa energía de la serpiente, Nahash en hebreo, que es una energía que no se sacia, que es engañosa. Se relaciona mucho con lo que en Oriente llaman Kundalini. Es una energía engañosa. En sí misma no es mala cuando está neutralizada y armonizada, porque toda energía viene de otra energía y solo hay una energía fundamental. Entonces el problema que surge con la energía de la serpiente es que le falta algo, no tiene esa tercera fuerza que reconcilia los opuestos. Entonces la energía de la serpiente, como no se sacia, pues convierte la díada en contradicción, en oposición. Por eso también a la energía de la serpiente se la llama la energía del Satán, del adversario. Entonces nosotros estamos llamados a utilizar las energías que tenemos dentro, los 5 elementos, según proporciones armónicas, que son lo que sacan la belleza, la bondad. Y para eso tenemos que conocer cómo funcionan las tensiones dentro de nosotros. Es decir, podemos tener un dolor físico, o un dolor en el alma, o tensión en la mente, muchos pensamientos, pero todo eso podemos relajarlo. Hay intervalos tensos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tritono, que está hecho de 3 tonos enteros.
y suena muy tenso, aunque se utiliza mucho en lo que son acordes de séptima dominante, que resuelve pues en una tónica fundamental, ¿no? Es decir, esa tensión nos mueve a algo. Por eso cuando sintáis una tensión en vuestra mente, corazón o cuerpo, eso ya os está indicando que tenéis que resolver. También podemos nacer con defectos, pero igual que esta lira, pues esos defectos no tienen por qué afectar si realmente armonizamos. Los defectos pueden ser mayores o menores, dependiendo del bagaje kármico, el legado de los ancestros. Yo, por ejemplo, nací con mis rótulas altas, entonces soy propenso a tener lesiones de rodilla. Pero todo eso evidentemente tiene un simbolismo, porque la rodilla pues es lo que sostiene el peso del cuerpo. Y las lesiones de rodilla o los problemas de rodilla tienen a veces que ver con el sometimiento o sentirnos obligados a hacer algo que no nos gusta. Y de algún modo pues nosotros tenemos que aprender a ser flexibles también. Muchas veces nos empeñamos en ir por un camino y en insistir cuando la realidad no nos gusta o expresa algo que nos resulta desagradable. Pero a menudo la oposición que nosotros ejercemos nos lleva a sufrir pues algún accidente o una tensión excesiva. Yo, por ejemplo, sufrí algunas lesiones en estados de confusión o exceso de esfuerzos donde ponemos mucho énfasis en lo físico, sin tener en cuenta que pues, el cuerpo físico también tiene un límite y tenemos que saber ver, medir en qué momentos nosotros estamos preparados para hacer ciertos esfuerzos y en qué momentos no. Entonces, esa es otra lección que tenemos que aprender en este mundo. En este mundo hay limitaciones. Y eso está incluso en las 3 tentaciones que recibió el maestro, ¿no? El maestro Ishu fue tentado por el Satán, que representa tanto una energía egoísta dentro de uno mismo, como también pues, ciertas entidades que son enemigas de la humanidad. Y en una de esas tentaciones le dice el adversario, si eres hijo de Dios, pues lánzate desde el techo del templo y a ver si te salva, ¿no? Él o sus ángeles. Y bueno, pues él dijo a Yud-Hah-Wah-Hei, Elohim, no tentarás, ¿no? Porque Yud-Hah-Wah-Hei, Elohim, en la sabiduría hebrea representa las fuerzas de la existencia. Yud-Hah-Wah-Hei, leído al revés, es Havaya, que significa existencia, y Elohim son fuerzas, poderes. Y en este mundo, las fuerzas pues deben respetarse. Si tú te lanzas desde un 6º piso, te vas a reventar, por mucho que creas en Dios o por mucho que dentro de ti mismo tengas esa conciencia divina que quieren hacer plenamente. Esa conciencia y corazón profundo que evidentemente pues, es parte del Hijo divino. Pero claro, para poder manifestar al Hijo divino tenemos que nacer, tal y como dijo el Maestro, del agua y del Espíritu. Si no, no entraremos en el reino divino. Nacer del agua es nacer de la purificación de conciencia, lo que te lleva a la metanoia, la transformación de la mente. Noesis es mentación en griego, y es más que arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta de que tienes que transformarte, ahí se inicia un camino. Eso es nacer de las aguas y te conviertes en un bebé divino que está, por así decirlo, en las aguas amnióticas del mundo, el cosmos, y tiene que nacer a una realidad más profunda, en espíritu. Eso es cuando ya el bebé se convierte en un niño que puede caminar y que ya no puede caer. Entonces nosotros estamos llamados a ser niños divinos que caminan sin caer nunca más en las contradicciones, en el odio, la oposición. Por eso
tenemos que comprender también los armónicos de conciencia. Y en todo eso hay varias lecciones. Una de ellas la he explicado en detalle ahí en el blog. Incluso os he puesto un fabuloso texto que recoge lo que hace ya muchos años pues enseñó Mr. Gurdjieff cuando dio una charla sobre el tema. Y bueno, uno de sus alumnos recogió la exposición y es brillante. Habla de la relatividad. La relatividad que no es relativismo. Todo aquí en la vida pues es relativo a un punto de vista, un estado de conciencia. No podemos pedir lo mismo a todas las personas, porque no todas están en el mismo nivel de comprensión. Entonces, a una persona la religión le puede ser útil para salir a lo mejor de las drogas o de un estado de vaciedad transitorio, evidentemente. Eso le puede dar, digamos, una dirección. No quiere decir que la religión exterior sea el último paso, ¿no? O la respuesta definitiva, pero para algunas personas pues es un comienzo, un punto de partida. Quiere esto decir que no podemos decir que la religión en sí es mala, ¿no? Depende de qué religión. La religión esotérica es religarse a uno mismo. Entonces ahí ya cambiamos el punto de vista. Luego podemos decir lo mismo de un mundo donde hay oscuridad, donde hay mal. Bueno, sí, es verdad, pero también hay belleza. Y fijaos, si no hubiese más belleza y más bondad y más placer en este mundo, sería tan insoportable que todos los seres con vida morirían o se suicidarían. Sería algo horroroso. Entonces siempre hay una mayor proporción de lo bueno que de lo malo. Esto se aplica a la humanidad. La humanidad sí está en un estado evolutivo bastante inferior a lo que debería ser, pero podemos decir que los que realmente están haciendo daño son una minoría. Y precisamente por eso todos esos personajes, en muchas ocasiones controlados por entidades caídas que están pulsando en su inconsciente, pues tienen que convencer a la población de que ellos son los que dirigen, gobiernan y además los que de algún modo pueden ayudar a la humanidad, lo cual es el colmo, ¿no? Primero te enferman y te atacan y después te hacen servirles. Ese es el gran engaño, ¿no? Eso deriva de la cultura babilónica, mesopotámica sobre todo. A partir del 3000 a.C., la humanidad se dividió en amos y esclavos, señores y siervos. Y desde entonces sigue igual, más o menos camuflado, pero hoy en día es lo mismo, ¿no? Porque aunque vivamos en sistemas supuestamente democráticos, los políticos son fijos en muchos sitios, sobre todo aquí en España, ¿no? Y en otros países, donde hay dictaduras ya ni digamos, ¿no? Pero en general la población no puede elegir nada por libertad verdadera, porque lo de libertad y libre albedrío es una ilusión. Y también hay que tener en cuenta que lo que muchas veces se presenta como bueno, a la larga acaba siendo un gran foco de control de enfermedad. Lo hemos visto, ¿no? Tanto con cosillas que dan de comer como cosillas que inyectan. No quiero decir nombres porque ya sabemos que los algoritmos de YouTube todo esto lo tienen controlado. Otro aspecto, ¿no? Un mundo libre, pero que bueno, cada vez va volviendo más al viejo totalitarismo, ¿no? Y sobre eso, pues hay que cuidarse, evidentemente. No hay que bajar la guardia. No dejéis que nadie os robe la cartera ni os someta. Hay muchas maneras de hacerlo de manera no violenta, porque esto es otro de los mensajes que quiero daros. Salir de los engaños no significa que tengáis que ser violentos o tratar de imponer vuestra visión. No, hay que
elegir el sendero de mínima resistencia hacia ciertas cosas, pero también cierta resistencia hacia la reacción interna, porque eso también nos hace daño. El sentirnos frustrados, tristes, llenos de odio, de ira hacia lo que no nos gusta, nos enferma. Entonces eso es darle ventaja al adversario. El adversario quiere que nosotros nos pongamos tristes, nos pongamos enfermos, nos debilitemos. Por eso busca las mañas para influenciar a ciertos humanos y así ejercer control. Pero nosotros tenemos la lira de la conciencia. Nosotros podemos neutralizar todo ese veneno. Y ese veneno es algo que nos viene no solo de afuera, sino sobre todo de dentro. Vigilad el interior. ¿Qué pensamientos tenéis? ¿Son negativos? ¿Son desesperantes? ¿Son confusos? Eso no pertenece a vuestro verdadero ser. El corazón, ¿cómo está sintiendo? Es necesario que el corazón, la mente y el cuerpo físico estén alineados como un acorde armonioso. Un arpegio. La canción que mostré al comienzo pues comienza con 3 arpegios, ¿no? Y esto es algo que nosotros a nivel interior podemos realizar sondeando, por ejemplo, con la conciencia y la atención, cómo nos sentimos a nivel físico, cómo eso influye en el alma, en las emociones, y cómo esas emociones pues dependen de una visión, de un pensamiento. Por tanto, si no estáis afinados físicamente, indagad qué tipo de emoción está generando esas sensaciones. Y si no encontráis la respuesta a ciertas emociones, indagad qué pensamientos inconscientes o qué visiones inconscientes están operando, porque ahí está la clave. Eso es básicamente lo que hago en mis terapias, ¿no? Utilizo diversas aproximaciones con la música, el canto, el estudio psicoterapéutico de las relaciones que hay entre nuestros pensamientos, emociones, experiencias. Todo eso se puede conocer de manera exacta, matemática, armónica, porque todo es vibración. Y de algún modo va a ser el futuro también de la verdadera sanación, si realmente pues llega a haber un nacimiento de los hijos divinos en la tierra, ¿no? Porque como dijo el apóstol Pablo, la tierra gime con dolores de parto hasta la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que todavía no se han manifestado ni siquiera una minoría. Esa minoría todavía está por manifestarse. Hubo grandes maestros. El mayor fue el maestro Ishu, el nazareno, ¿no? Él fue la mayor expresión del Hijo del Padre Divino. Fue la encarnación de la luz primordial, que es el Padre básicamente, y nos marcó el camino. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: adoradme, ponedme en una cruz o ponedme fuera de tal modo que nunca podáis ser como yo. Es todo lo contrario. Tenemos que abrir el corazón para que la luz verdadera florezca en nuestra vida y podamos expresar los dones que cada uno tenemos. Esos dones que nos ha dado el Padre primordial y que en cada uno pues, están destinados a sanar. Primero nuestro interior, ayudándonos a recuperar la confianza, la fuerza, la vitalidad, la seguridad de que nosotros estamos aquí para traer luz y no dejarnos llevar por la oscuridad, por la duda, por la desesperación. No importa cuán grandes sean los ataques, que a veces pues, son asedios auténticos, perpetrados por las fuerzas de la oscuridad, pero no os desesperéis, porque la desesperación y la ansiedad es lo que llevó incluso
a los viejos héroes a caer. En las mitologías antiguas se hablaba del viaje del héroe. De esto habló Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras. Y todas las mitologías antiguas tenían grandes héroes, pero todos fracasaron en sus intentos de lograr crecer. Gilgamesh perdió la flor de la inmortalidad tratando de rescatar a su amigo Enkidu, porque la serpiente le robó esa flor, ¿no? Y también hay una historia muy bonita que a mí me fascina, y es la de Orfeo. Orfeo era el dios de la música en Grecia, y se dice que él tenía una lira de 9 cuerdas, las 9 energías del cosmos, ¿no? Y su música era tan mágica que él era capaz de cristalizar las aguas, era capaz de amansar a las bestias. Gracias a la lira de Orfeo, los argonautas pudieron escapar a el llamado de las sirenas, que eran unos seres míticos muy relacionados con la energía de Lilith, de la noche, ¿no? Las pasiones sensuales. Entonces, con la lira, Orfeo logró que los 50 tripulantes del barco sagrado del alma pues dejasen de escuchar ese llamado de las sirenas y pudiesen seguir su travesía, ¿no? Sin embargo, Orfeo tenía una amante. Él amaba a Eurídice, era su alma gemela, por así decirlo, y ella fue secuestrada por Plutos, Hades, el dios del inframundo. Entonces Orfeo bajó a rescatarla, y para que Hades la liberase, él tocó la lira, y lo hizo de manera tan extraordinaria que el dios del inframundo quedó cautivado y le concedió el deseo de liberar a Eurídice con una sola condición. En el ascenso, él no debía mirar atrás nunca, ni ella tampoco. Así que, pues Orfeo aceptó esa condición y bueno, él se puso en marcha con Eurídice de vuelta a la superficie. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de llegar, por algún pensamiento, ansiedad, él creyó que ella estaba demasiado rezagada y se dio la vuelta para ver si realmente ella le seguía. Y en ese momento vio cómo Eurídice fue succionada de vuelta hacia el inframundo. Esto nos habla de algo muy profundo. Se dice que Orfeo, cuando llegó a la superficie, se quedó desolado, ¿no? Y desde entonces sigue vagando, sobre todo en los corazones humanos, para rescatar a esa otra parte perdida. Entonces, ¿qué es Orfeo y qué es Eurídice dentro de nosotros? Bueno, pueden ser Adán y Eva, ¿no? Adam y Java, o aspectos masculinos y femeninos de nuestro alma que han quedado secuestrados por la energía del inframundo, de la serpiente, de la noche, como lo queramos llamar. Hay energías oscuras, femeninas y masculinas también. Las masculinas son engaños retorcidos, hiperracionales, hiperlogicistas, que nos meten en laberintos de los cuales es muy difícil salir. Y los engaños femeninos pues tienen que ver con la sensualidad, los deseos pasionales, la voluptuosidad, la energía kundalini de la que se habla en culturas antiguas es muy cambiante. También se la representaba con los colores del pavo real, como decíamos en el vídeo anterior, ¿no? Y todas estas energías no son meramente animales. Nosotros, como humanos, estamos lidiando con animales o impulsos animales, pero también satánicos. Porque no es una conciencia plena la que tenía Adán, el Adán que cayó. Él tenía una consciencia astral, porque la consciencia astral, sobre todo, cuando se mezcla con lo animal, genera algo satánico. El opositor, ¿no? De ahí vienen, pues, arquetipos antiguos como Enlil o Enki,
que son, digamos, manifestaciones que se producen todavía en el ser humano, aunque bueno, esos seres también existían antes que la humanidad presente, y que el Adán que cayó, que fue hecho del polvo de Adamá, y por tanto contenía a todos esos viejos dioses dentro de sí. Es decir, era un reciclado que solo fue totalmente transformado por el maestro Ishu, ¿no? Él logró elevar la conciencia dejando que el viejo Adán muriese. Es decir, lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda resucitar en nosotros. Porque nadie puede poner vino nuevo en odres viejos, decía él, ya que el vino nuevo se echa a perder en los odres viejos. No olvidemos que el maestro inauguró una nueva etapa en la cual ya tenemos a un nuevo Adán, un nuevo marido espiritual, que es ese ser de luz que tiene que crecer a través de nosotros. Y ese marido espiritual es el que va a neutralizar realmente a través de nosotros esa energía de la serpiente y a los viejos Adanes caídos que pulsan en nuestro inconsciente. Pero eso no se puede hacer pasivamente, requiere caminar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vosotros tenéis que recorrerlo. Ese era el mensaje que muy pocos entendieron. Por tanto, tiene que haber una renovación, no una negación. Cuidado, porque muchas enseñanzas nos conducen a eso. Nos dicen, no, el mundo es una ilusión, el mundo es satánico, hay que mortificar el cuerpo, hay que abandonar este mundo e irnos a un cielo, un paraíso, donde ya estamos bien. Cuidado, eso es otra trampa. Eso es el satán mental. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que este mundo es relativo, pero también nos enseña lecciones de humildad y de sanación también, porque es un reflejo. Como es adentro, es afuera. Nuestra vida nunca nos va a poner tareas por encima de nuestras capacidades. Siempre vamos a vivir aquello que se corresponde con nuestro nivel de ser. Tu experiencia, tu vida, se corresponde con tu nivel de conciencia. Entonces, hay que dar gracias por permitirnos venir aquí a expandir mucho más la comprensión de lo que es el cosmos en su totalidad. Un cosmos donde puede haber intervalos desarmoniosos, ¿no?, como el tritono, pero que nos puede llevar pues a un acorde estable. El tritono, que lo llamaban el diablo de los intervalos, no es malo cuando lo integramos dentro de otro acorde. Por tanto, tenemos que convertir lo negativo en positivo por medio de lo reconciliante. Y veréis ahí en el artículo cómo es posible darnos cuenta de que cada tipo de humano tiene una visión distinta del mundo. Las tres primarias pues, son la visceral, la emocional y la mental. Una persona visceral pues, lo verá todo como oposición o conflictivo. Una persona emocional quizás lo ve todo como muy feo o malo, desagradable. Una persona excesivamente mental pues lo verá todo como un engaño, una ilusión. Como dicen en la India, todo es maya, todo es ilusión. Pero eso no es exactamente así, porque depende del punto de vista. El verdadero hombre iluminado está iluminado aquí y en cualquier parte. Es decir, es capaz de trascender incluso las ilusiones y ver a través de las ilusiones. Por tanto, hasta las sombras apuntan hacia la verdad. Por eso, antiguamente se hablaba de la visión de la doble verdad. Lo relativo es la otra cara de lo absoluto. Si no hay absoluto, no hay relativo. Si no hay aguas, no se puede reflejar nada en ellas. Pero incluso en los reflejos vemos la maravilla de las aguas. Entonces, nuestra vida es un reflejo de todo lo que acontece dentro de nosotros y dentro de la humanidad entera. Cada ser humano es la humanidad entera, desde un punto de vista único.
Por eso, lo que llaman personalidad o ego también tiene valor. No hay que negarlo, no hay que disolverlo totalmente. Ego significa yo. Y el yo es el núcleo, el uno. Por eso, en hebreo, yo, que es ani, se permuta y da aim, que es nada que podamos pensar. Que no quiere decir que sea nada, sin valor. Es decir, esto no es un nihilismo negativo. Tampoco es un absolutismo totalitarista. Estamos hablando de una holarquía, donde cada ser completo expresa el uno, la mónada. Por eso, en la filosofía pitagórica se hablaba de que el uno no es un número, entre otros números. El uno es el origen, la fuente, la mónada. La díada es lo que tiene que reconciliarse con el 3, la tríada. Por eso la tríada viene primero, antes que el 2. Si os dais cuenta, es totalmente distinto a cómo se enseñan matemáticas hoy en día. Los matemáticos no comprenden las matemáticas en general. Sí que hay algunos que han estudiado la sabiduría pitagórica, pero muy pocos, ¿no? Y precisamente por eso a algunos nos costó tanto aprender matemáticas en el colegio. Porque instintivamente sabíamos que a la matemática le faltaba alma, le faltaba la música, la armonía. Así que es hora de volver a rescatar nuestro corazón, devolver el alma a nuestra vida, ver los elementos del mundo con otros ojos, no demonizarlos. No hemos venido aquí a juzgarlo todo, hemos venido aquí a transformarlo. Incluso el maestro dijo, yo no he venido a juzgar el mundo. Son las propias palabras y los propios actos los que juzgan a las personas. Así pues, con esto vamos a dejarlo por ahora, ya que es bastante largo el vídeo. Y recordad, ¿no?, cómo esta lira representa esa reconciliación con las dos columnas, los dos polos. Tenemos que tocar esos hilos de conciencia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, como digo. Sigamos tocando esas cuerdas de conciencia para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.